La gente, hermanos, ¿se está escuchando el micrófono? No. A ver ahí. Ahí, ¿está bien? Sí, ¿verdad? Y hay que prenderlo. La gente tiene mala opinión acerca de Dios. Muy mala opinión acerca de Dios. La iglesia, hermanos, la iglesia cristiana, increíblemente, tenemos conceptos equivocados acerca de Dios. A veces seguimos viendo a un Dios que juzga, a un Dios que ha venido a juzgar. ¿Es juez? Por supuesto que sí. Pero lo vemos como ese Dios que nos tiene en este momento a todos bajo un juicio. La gente escucha de un tsunami, un temblor en algún lugar que acabó con la vida de miles de personas y culpamos a Dios. ¿Sí? Es fácil para nosotros, al ver una tragedia de esas magnitudes, pensar, ¿por qué Dios no hizo un mundo perfecto? Un mundo donde no hubiera ciclones, y donde no hubiera temblores, y donde no hubiera sequías. De pronto vemos sectores en el mundo, áreas, regiones, ahogándose la gente por las inundaciones, y otras partes del mundo muriendo de hambre por la sequía. Y podemos pensar, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios ha permitido eso? ¿Por qué Dios no hizo un mundo perfecto? Pero hermanos, Dios hizo el mundo perfecto. Fuimos nosotros los que lo convertimos en un infierno. La vida familiar, hermanos, a veces es algo tan terrible. La relación de pareja, del matrimonio, la relación con los hijos, ¿sí? Pensamos, ¿por qué Dios no diseñó la familia perfecta? Por supuesto que lo hizo. Él lo hizo todo hermoso en su tiempo. Lo que tú y yo vivimos, lo que tú y yo enfrentamos, hermanos, no es causado por Dios. Es causado por nuestro pecado. La destrucción que vemos a nuestro alrededor, toda esta muerte, todas estas tragedias, hermanos, han sido causadas por nuestro pecado. Pero Dios creó un mundo perfecto. Y puso ahí a Adán y a Eva y les dijo, pueden comer libremente. Y ese comer libremente, hermanos, la versión que nosotros tenemos no dice libremente, solamente dice, podréis comer de todo árbol del huerto. Pero no solamente dice libremente, sino en el hebreo, hermanos, es doble. Libremente, libremente. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios generoso. Él preparó todo, queridos hermanos, para que lo disfrutáramos. ¿Sí? Y puso al hombre y a la mujer en una obra terminada donde ellos pudieran vivir en plenitud. Lo único fue que no hizo robots que pudieran no pecar, sino que puso a un hombre y a una mujer y les dio un libre albedrío, les dio la capacidad de decidir, obedecer o no obedecer, con relación a aquel mandamiento de no comer de un solo fruto de un árbol. El diablo les dijo a Adán y a Eva, con que Dios les ha dicho, de ningún árbol del huerto podéis comer. El diablo siempre, queridos hermanos, ha buscado que tú y yo pensemos mal acerca de Dios. Cuando logramos pensar mal acerca de Dios, entonces nos vamos a destruir porque nos alejamos de Él. Luego pensamos en un Dios, pues, que enjuicia, ¿no? Y podemos decir, bueno,
hermano, si hay tantos problemas en el mundo, ¿por qué Dios no hace algo para resolverlos? ¿Por qué Dios no resuelve el cambio climático y los problemas de inseguridad? ¿Y por qué Dios no resuelve el tema de los gobiernos y la corrupción y todo aquello? Ya lo hizo, queridos hermanos. Envió a su Hijo a pagar por nuestros pecados, para que todas las consecuencias causadas por nuestro pecado, hermanos, no nos afecten más. Jesús nos redimió de la maldición de la ley. La maldición llega cuando nosotros desobedecemos. Jesús vino, hermanos, para que tuviéramos vida. Él ha venido a resolver pues nuestros problemas, pero la gente sigue teniendo esta mala idea de Dios, ese mal pensamiento de un Dios que realmente no quiere bendecirnos, de un Dios que por el contrario viene a juzgarnos. Cuando Jesús en Lucas 4 habla de su ministerio y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para compartir las buenas nuevas, ¿sí? Libertad a los cautivos, gozo a los enlutados, a predicar el año agradable del Señor. Y dice enfáticamente el evangelista: entonces cerró el rollo. Él había tomado el rollo del libro de Isaías, pero el evangelista dice cerró el rollo y no leyó lo siguiente. La siguiente frase es el juicio de Dios, pero no es el tiempo del juicio de Dios, sino el año agradable, la misericordia de Dios manifestándose, hermanos, la respuesta de Dios a nuestro pecado, lo que tú y yo no merecíamos. Él lo hizo porque nos ama. Luego, hermanos, empezamos a ver a Dios, algunos pues como un tirano, otros como un Dios difícil para que nos bendiga, como un Dios tal vez no tan dispuesto a bendecir. Y bueno, pues si Dios quiere, Jesús, hermanos, es la voluntad de Dios en acción. Si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para tu vida, ve lo que hizo Jesús en los evangelios y te vas a dar cuenta cuál es la voluntad de Él: bendecir, sanar, prosperar, restaurar familias, matrimonios, relación entre padres e hijos. Fue lo que Jesús hizo, hermanos. Él es la voluntad de Dios en acción. Cuando vemos a Jesús, hermanos, estamos viendo el corazón de Dios para con nosotros y cómo Él nos quiere bendecir. Pero luego llegamos a la iglesia y otra vez, ¿no? Todos son cargas en la iglesia. Es que ahora debes hacer y debes no hacer y debes de eso, y es tan variada la cosa, ¿verdad? Usted puede llegar a iglesias donde le van a decir: no vean ni televisión, ni radio, ni nada. Ahora yo les diría: no pierdan el tiempo, ¿verdad? En viendo tantas cosas, ¿verdad? Pero hay iglesias donde literalmente saca la televisión de tu casa, ¿verdad? Y empiezas a recibir una serie de prohibiciones, ¿verdad? Porque ahora la vida cristiana es esto. Sí, Cristo te salvó, ¿verdad? Pero ahora te toca a ti vivir para Él. Ahora te toca a ti servirle. Y ahora el diezmo, y ahora esto, y ahora aquello. Y empiezan a ponerte una serie de cargas, ¿sí? Nos empezamos a dar cuenta, hermanos, que hay pecados que en la vida creímos que existieran, ¿verdad? Por ejemplo, aquel que dice: y sabemos que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Órale. Y que todo lo que no es de fe es pecado. Entonces empezamos en las iglesias cristianas, hermanos, a tener esta mala idea acerca de Dios. Un Dios que siempre está echando tu vida, que siempre está buscando tus errores, ¿verdad? Demostrándole a la gente todas las razones por las cuales Dios no los puede bendecir. Wow.
Pero dice el corazón de Dios. ¿Qué dice Jesús de él? ¿A qué vino Jesús, hermanos? Acompáñenme por favor en sus Biblias al Evangelio de Marcos capítulo 10. En el libro de los Hechos dice que predicaban el arrepentimiento para con Dios. ¿Sí? Y algunos piensan que ese arrepentimiento para con Dios es arrepentirse de sus pecados. Antes de arrepentirnos de nuestros pecados, hermanos, tenemos que arrepentirnos para con Dios. Arrepentirse, hermanos, sencillamente significa cambiar de manera de pensar. ¿Sí? Es la palabra metanoia en el griego, cambio de mente, cambio de manera de pensar. Aunque de alguna manera involucra los sentimientos, no es esencialmente un sentimiento. Me siento arrepentido. No. Sé ahora, cambio mi manera de pensar. El arrepentimiento para con Dios, pues, queridos hermanos, es entender que no me está buscando para traer juicio a mi vida, sino que me ha buscado para perdonar mis pecados, para solucionar mi problema. Lo que yo no podía hacer, lo que yo no podía resolver. Hermano, tú y yo sin Cristo estamos perdidos. A veces cuando predicamos y compartimos estos temas de evangelismo, le decimos a la gente, sin Cristo te vas a perder. Eso está mal, porque sin Cristo ya está perdido. No es que se va a perder, ya está perdido, ¿no? No se va a perder, ya sin Cristo está usted perdido. No hay de otra. Pero cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo pagó por nosotros para darnos vida. Él dijo, el ladrón ha venido para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sí? Por eso decíamos el miércoles, ¿no? Las parteras en Egipto le dijeron a Faraón, no, las mujeres hebreas no son como las egipcias, ellas están llenas de vida. Cristo, hermano, nos ha llenado de vida, de su vida, el Zoe de Dios, la vida por la cual el mismo Dios existe. Así que el arrepentimiento para con Dios, hermanos, tiene que ver con cambiar nuestra manera de pensar acerca de Él. Pensar correctamente, hermanos, acerca de Dios nos ayuda después a pensar correctamente acerca de nosotros, a pensar correctamente acerca de los demás, a pensar correctamente, hermanos, acerca del pecado. Por eso es primero el arrepentimiento para con Dios, cuando puedo entender lo que Él hizo por mí, cuando puedo entender que no puedo vivir sin Él. Poder comprender a Jesús, hermanos, y su obra. Se nos habla en las iglesias normalmente tan poco de Jesús. Es sorprendente lo poco que Jesús es revelado. Gracias a Dios porque Él nos ha llevado a esta conciencia ahora por su escritura, por su palabra, de conocer a Jesús, saber quién es Él, de entender su obra que hizo en nuestro favor. Marcos 10, el verso 45 dice lo siguiente, y en su Biblia. Estas son palabras de Jesús. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A ver, no vino para ser adorado. Él es digno de ser adorado, por supuesto que sí. Él es digno de ser alabado, por supuesto que sí. Pero Él no dice aquí que vino a eso. ¿Es digno de que tú y yo le sirvamos? Por supuesto que sí, hermanos. Él es digno de nuestro servicio. Sin embargo, Él dice aquí que no vino a ser servido, sino a servir. Él viene a presentarse, queridos hermanos, como un siervo. Aunque Él es digno de todo eso, de recibir todo eso de parte nuestra, hermanos, Él dice, yo he venido para servir y para dar mi vida en rescate por ustedes.
A eso vino el Señor. Pero nosotros enfocamos tanto, ¿verdad? Priorizamos el servir a Jesús, cuando Él es el que ha venido, hermanos, a servirnos. Nuestra mente religiosa nos impide comprender eso. ¿Cómo es que Él me va a servir a mí? Yo debería de servirle a Él. Sí, esa es nuestra lógica. Pero Él dice: yo no he venido a ser servido, he venido a servir. Y todo su ministerio, queridos hermanos, 3 años y medio aproximadamente, lo vemos a Él sirviendo, lo vemos a Él dando. Hermano, nunca vas a adorar más al Señor que cuando recibes de Él. No hay mayor adoración que tú le puedas dar a Dios que recibir de Él, porque cuando recibes de Él le dices: tú eres Dios. Eso es lo que le da a Él, hermanos, mayor placer, poder nosotros recibir de Él. Religiosamente, hermanos, el pensamiento religioso es al contrario, es darle. Y en un sentido, queridos hermanos, le damos al Señor cuando recibimos. Después de Jesús decir esto, va a Jericó. Siguen por favor en su Biblia, en verso 46. Él va a Jericó. Jericó es un pueblo, hermanos, sobre el cual pesaba una maldición que Josué expresó. ¿Sí? Josué maldijo Jericó en sí a todo aquel que reconstruyera Jericó. Y así lo dice: maldito todo aquel que se atreva a reconstruir Jericó, ¿no? Y entonces Jesús llega a este pueblo y se encuentra con un hombre que la Biblia nos dice de quién era hijo, además, que ya falló el micrófono, ¿no? ¿Me pueden cambiar las pilas, por favor? Perdón, hermano. Es que se acabaron las pilas. Ponle pausa ahí a esa cosa. Ponle pausa ratito, ahorita te seguimos, ¿vale? Ahí, ya, ¿cómo me quedó? Para que siga el video ahí, sí. Bueno, va a Jericó, ¿sí? Y se encuentra con este hombre del que la Biblia tiene cuidado de decirnos de quién es hijo. Bartimeo, de hecho, en su nombre lo dice. Bar es hijo, ¿no? Y después Marcos lo aclara: hijo de Timeo. Era un hombre conocido. Tal vez era el que había intentado reconstruir Jericó, y ahora su hijo está enfrentando los efectos de una maldición, porque ahora su hijo está ciego y pobre, que era la maldición que Josué había expresado para que reconstruyera Jericó. Y ahí está este hombre. Es un mendigo, es un ciego, hermanos, está enfermo, y está en aquel lugar y vea la historia. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: hijo de David, mientras él era hijo de Timeo, ¿no? De aquel que probablemente estaba bajo maldición, y ahora él está enfrentando los efectos de esa maldición, enfermo y pobre. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Hermanos, el creador del universo, deteniéndose ante el clamor de un hombre, no un VIP de la ciudad, no era el presidente, no era un ejecutivo importante, era un mendigo ciego,
que clamó: Jesús, hijo de David. Y lo callaba, ¿no? Pero él gritaba más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor se detiene. La misma palabra, hermanos, que cuando Josué ora, ¿se acuerdan en aquella batalla cuando se detiene el sol? ¿Sí? Y él ora para que prevalezca el día. Por cierto, en la historia del pueblo chino, hermanos, que es una nación legendaria igual, hay registros de ese día, ¿sí? Un día que duró más horas de lo normal, ¿sí? En la historia secular de China, confirmando lo que sucede en la palabra del Señor, ¿verdad? Y dice: el sol se detuvo. Es la misma palabra que usa aquí. Jesús, hermanos, deteniéndose, mandó llamarle. Llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. El verso 45, él dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Enseguida, hermanos, se encuentra con Bartimeo, un hombre que creyó que Jesús podía hacer un milagro en él. Y Jesús le dice: tu fe para creer que yo he venido para servir, tu fe para pedir, para atreverte a pedir. ¿Qué quieres que te haga?, le dice el Señor. Le dice: Señor, que recupere la vista. Hermanos, Jesús dice: he venido a servir. Y esta pregunta voy a ti, a cada uno: Juan, Francisco, José, todos. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga el Señor? Bartimeo dijo: que recobre la vista. El Señor le dice: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, ¿qué cosa? ¿Qué sucedió? Recuperó la vista. El Señor le dijo que se fuera, ¿no? Vete, tu fe te ha salvado. Pero cuando nosotros recibimos del Señor, hermanos, ¿cómo podemos abandonarlo? ¿Cómo podemos dejar a aquel que ha sido tan bueno con nosotros? ¿Entienden, hermanos? Y dice que enseguida él siguió a Jesús, ¿no? Él siguió a Jesús. Es la bondad de Dios, hermanos, lo que nos atrae a Él. No son las leyes, no son las obligaciones, no es realmente asustar a la gente. Es que cuidado si tú no sirves, cuidado si no haces, higuera estéril y tantos otros pasajes de la Biblia, hermanos, que nos aplican y no son para nosotros. Es la bondad de Dios la que produce en nosotros esta pasión para seguirlo. Hay ciegos, queridos hermanos, que tienen mayor capacidad de ver a Jesús que los que ven. ¿No ven a Jesús? Siguen viendo a un Jesús que demanda, a un Jesús que pide, a un Jesús que exige, y no a ese Jesús misericordioso que quiere ser bueno con nosotros, que quiere ayudarnos, que quiere realmente transformar nuestra vida. No es en tus fuerzas, no es en tu capacidad, querido hermano, es con la ayuda del Señor, no con espada ni con ejército, dice, ¿no? Con su Santo Espíritu. Ante el clamor de un hombre, hermanos, Jesús se detuvo. Tu fe para creer que el Señor vino a servir y recibió ese milagro. Y en el momento su vida es transformada y aquella pasión por seguir a Jesús nace de manera natural. Necesitamos conocer más al Señor. Es la bendición de Dios en nuestra vida, hermanos, la que nos transforma. Es recibir de Él, no es cuánto le das, es cuánto recibes, cuánto estás dispuesto a recibir de Él, lo que puede transformar tu vida. No todo tu esfuerzo por darle, no todo tu sacrificio,
sacrificio, sino cuánto puedes recibir de Él, lo que transforma la vida de las personas. Dios escondió, hermanos, por toda la Escritura, imágenes maravillosas de su Hijo Jesús. En el camino de Emaús, ya volvió a fallar esto, ¿verdad? Otra vez. ¿Sí serán las pilas? Parece que sí. Otra vez. Sí, pero ya me marca aquí sin batería. Otras cámaras. Perdón, hermanos. Bueno, va para el anecdotario, ¿no? Ya que fallaron las pilas. Ya la siguiente, si fallan, me voy a seguir, ¿verdad? Vamos a quedar estas por último. Ahora sí. Esta sí trae todas las reglas. Las ruidosas. Hay una historia, queridos hermanos, en el Antiguo Testamento. Jesús dice en el camino de Emaús, ¿sí? ¿Se acuerdan? El domingo de resurrección, Jesús va y se encuentra con una pareja que van de regreso de Jerusalén a su casa en Emaús, ¿sí? Y Jesús camina con ellos. Y dice, hermanos, que Jesús veló los ojos de ellos para que no le reconocieran. Y entonces empezó a contarles lo que las Escrituras decían acerca de Él. ¿A qué Escritura se refiere? Lo único que ellos tenían era el Antiguo Testamento, ¿sí? El Nuevo Testamento todavía no se escribe, está en proceso. El primer libro del Nuevo Testamento que se escribió fue la primera carta de Pablo en los Tesalonicenses. No fueron los Evangelios, cronológicamente pues, ¿verdad? Sino Tesalonicenses, la primera carta. Así que lo que se refiere al Señor es al Antiguo Testamento. Incluso él dice, el evangelista dice, empezó a hablarles comenzando desde Moisés. ¿Qué es Moisés? El Pentateuco. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Y luego dice, siguiéndose con los salmos y con los profetas. Es decir, con el Antiguo Testamento, él les empezó a hablar lo que en las Escrituras estaba registrado acerca de él. Hay una ley, hermanos, en Éxodo 21. Éxodo 20 están los 10 mandamientos, ¿sí? Éxodo 21 es una ley acerca de los esclavos, ¿sí? Vean, estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. O sea, 6 años va a servir, el 7º año queda libre, no le vas a cobrar nada, gratis. Solamente 6 años un hebreo podía ser esclavo en la casa de su amo. El 7º libre, ¿sí? Luego dice, si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. ¿Sí sigues hasta ahí, verdad? O sea, él llegó soltero, ahí conoció a alguien y se casó y tuvo hijos. Llegan los 6 años, el 7º año, ¿sí? Y dicen, yo solo, va solo. Llegó ya con su esposa, o sea, lo compraron ya casado, llega con su esposa y con sus hijos, el 7º año se va con toda la familia. Pero si se casó acá, entonces va a dejar ahí a su esposa y a sus hijos. Terrible, ¿no? Eso es una cruel, ¿no? Es una ley cruel. ¿Cómo puede Dios promulgar una ley así? ¿Qué no está Dios a favor de la familia?
¿Qué no quiere Dios que la familia esté unida? ¿Cómo podemos entender esto, hermanos? Aparte de Jesús no lo podríamos comprender. Si no comprendiéramos, hermanos, que esto se trata de Jesús, entonces tendríamos este mal concepto acerca de Dios. Vean lo que dice adelante, ¿no? Y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, amén, ¿verdad? No saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. ¿Verdad? Es decir, él llega, se cumplen los 6 años, llega el 7º año, queda libre, pero ahora voltea y ve a su esposa y a sus hijos. Él tiene la opción. Él tiene la opción de decir, hasta que me voy a librar de esta gente, me voy, ¿verdad? Sí, me voy. Estoy libre, dice la ley que puedo salir de aquí libre. Que se queden. Yo me voy. ¿Sí? No ha de faltar y ese tipo de cosas, ¿no? Él tenía la opción. Pero si él le dice a su amo, amo a mi amo y a mi familia y me quedo, entonces el amo lo lleva hasta la puerta con los jueces, y ahí en la puerta, hermanos, él va a ver allá la libertad. ¿Sí? Él está libre, él puede irse y hacer de su vida lo que quiera. Pero si él dice, amo a mi amo, ¿sí?, a mi mujer y a mis hijos, y decido quedarme, entonces le va a perforar la oreja, ¿sí?, y se va a quedar de siervo para siempre. Pero lo llevaban, hermanos, a la puerta, donde él podía ver la libertad y donde él tenía que decidir, voy, me quedo con mi familia. Si él ahí en la puerta decía, me quedo, entonces era su oreja perforada. Y a partir de ahí, hermanos, siempre que su esposa y sus hijos lo veían y veían esa perforación, ellos recordaban que ese hombre los amaba, que ese hombre tuvo la oportunidad de irse, de abandonarlos, pero estuvo ahí ese día y dijo, prefiero quedarme con ellos, los prefiero a ellos que la libertad. Y eso recordaba, hermanos, esa perforación en la oreja. Maravillosa historia, cambia las cosas, ¿verdad? Ya no se ve como una ley tan terrible. Ahora, ¿qué nos dice de Jesús? El Salmo 40, hermanos, es un salmo mesiánico. El verso 6 dice lo siguiente: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Has abierto mis oídos, hermanos, en el hebreo es, de hecho al inglés lo traducen así, has perforado mis oídos. Has perforado mis oídos. El oído de Jesús perforado, hermanos, para que tú y yo, siempre que veamos las heridas de Jesús, recordemos que Él nos amó, que Él pudo, hermanos, no hacerlo. Él pudo irse, pero escogió quedarse por ti y por mí. Hebreos 10:5, hermanos, es la versión del Nuevo Testamento de esta porción. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y esto también tiene el significado, mas perforaste mi cuerpo.
Jesús. Sacrificio no quisiste, pero perforaste mi cuerpo. El verso 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, mediante la perforación del cuerpo de Jesús, que fue traspasado, hermanos, por nuestro pecado. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Por qué esta ley de Éxodo 21 realmente representa a Jesús? ¿En qué momento tuvo él la oportunidad de decir, no muero por ello, mejor prefiero la libertad? Jesús, hermanos, estuvo dispuesto a morir por nosotros. Él dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo, tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Nadie, absolutamente nadie podía matar a Jesús, hermanos. Fue Él el que entregó su vida. Cuando Jesús está para ser entregado, Pedro saca su espada, ¿se acuerdan? Y le vuela la oreja a un soldado, ¿no? Jesús, tranquilo, Pedro toma la oreja, la busca por ahí, se la vuelve a pegar al soldado aquel y dice: Pedro, ¿qué no sabes que yo puedo orar a mi Padre y enviaría 12 legiones de ángeles? Sí. Enviaría legiones de ángeles para salvarme. Una legión en el ejército romano era de 2000 soldados. Y Jesús dice: ¿qué no sabes que si yo oro a él enviaría 12 legiones? En los tiempos del rey Ezequías, los asirios vinieron a pelear contra ellos, ¿sí? Y Ezequías va delante del Señor y dice: Dios, este ejército es muy grande, nos rebasan por mucho, no tenemos con qué pelear. Volteamos a ti nuestro rostro, no sabemos qué hacer, a ti volvemos nuestro rostro, Señor, si tú no nos ayudas. Y aquella noche, un ángel de Dios, un solo ángel de Dios, acabó con miles de soldados asirios. ¿Sí? En la historia, hermanos, en el Museo Británico en Londres, está la historia, en uno de sus pabellones, la historia del pueblo asirio. ¿No viste, Toño? ¿Conoces ese museo? Algunos tal vez lo conocen. Y está la historia del pueblo asirio, ¿sí? Y aparecen sus conquistas, ¿no? Conquistaron una parte en Israel, pero no Jerusalén, ¿sí? No aparecen ahí registros de haber conquistado a Jerusalén. Esa noche, hermanos, ellos perdieron miles de soldados, no pudieron conquistar Jerusalén. Un solo ángel del Señor acabó con todo el ejército asirio. Y ahora el Señor le dice: Pedro, yo puedo clamar a Dios y enviaría 12 legiones. Hagan la cuenta de a 2000, que es la legión. ¿Qué no haría? El Señor pudo, hermanos, no entregar su vida por nosotros. Él pudo decidir, hermano, no morir. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, el verso 51, dice: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Hermanos, Jesús había sido ya rechazado por el pueblo de Israel. Los líderes de Israel lo rechazaron. Y aquel día en el monte de la transfiguración, Jesús rechazado por los hombres en la tierra, el cielo se abre, queridos hermanos, y la gloria de Dios, y Jesús es transfigurado en la presencia de Moisés y de Elías. La tierra rechazó a Jesús, los hombres en la tierra rechazamos a Jesús. El cielo, hermanos, estaba listo para recibirlo. Si ellos te rechazan,
el cielo es tu lugar. Él estaba ahí, hermanos, en aquella puerta a donde los esclavos eran llevados, y desde donde podían ver la libertad que les esperaba. Ahí Jesús pudo ver la gloria del cielo, hermanos. Él pudo ver la libertad. Todos los ángeles alabando, adorando, mientras acá habría de enfrentar escupitajos, golpes, muerte, rechazo. Dios dice: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Él, hermanos, estuvo en las puertas de la gloria, de la libertad, y el cielo se cerró por un momento, porque Jesús decidió bajar a aquel monte, hermanos, y encontrarse contigo. Él dijo: amo a mi Señor, a mi Padre, amo a mi esposa, la iglesia, amo a mis hijos, los creyentes. Entonces fue, hermanos, a ser perforado por ti. Dejar su vida por nosotros. Él pudo no hacerlo, pero nos amó tanto, hermanos, que decidió bajar de aquel monte y levantar a sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Levántense, no tengan miedo. Lo primero que les dice es: no teman, levántense. Y ese levántense es una voz pasiva, es decir, los levantó Él. No tengan miedo, los amo. Él vino, hermanos, a servir. Pudo decidir no hacerlo como el esclavo de la ley de Éxodo 21. Ahí se quedan, ¿verdad? Yo me voy, soy libre. Pero él dijo: amo a mi Señor, amo a mi esposa, amo a mis hijos. ¿Cómo me voy a ir? Y prefirió la muerte por ti y por mí. Quiere que recibas de Él. Dice: afirmó su rostro. Habiendo llegado el tiempo para ser recibido en el cielo, Él afirmó su rostro. En lugar de ir al cielo, hermanos, fue a Jerusalén a morir por ti y por mí. Qué maravilloso Salvador. ¿Entienden por qué la posición de Jesús al decir: yo no he venido a ser servido, he venido a servir? En Juan 13, queridos hermanos, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó ¿hasta dónde? Hasta el fin. Nos amó hasta el fin, queridos hermanos, el Señor. Así como nos había amado, dice, nos amó hasta el fin. Y dice: cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. El Salvador, hermanos, el Creador del universo, el Dios eterno, se levanta de la mesa, hermanos, se despoja su ropa, se ciñe aquella toalla para lavar los pies de sus discípulos. Es el corazón de Jesús, hermanos, de un siervo que dice: yo he venido a servirles. Todavía, hermanos, en la iglesia todavía algunos como Pedro: no, ¿cómo me vas a servir tú? Cuando Jesús va a lavarle los pies, ¿verdad? Y llega con Pedro, ¿verdad? Llega a lavar los pies a Pedro y Pedro los quita, ¿verdad? No, esto no suceda. Algunos religiosos que todavía tienen esa idea, ¿verdad? ¿Cómo el Señor me va a servir? Y Jesús le dice: Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo, ¿verdad? ¿Sí?
no tendrás parte en el ministerio. No es que no vas a ser salvo, no es el tema de la salvación ahí, ¿verdad? Pero todavía hay gente en la iglesia, hermanos, con esta actitud de Pedro. No, yo le debo servir, yo estoy para servirle, yo estoy para dar. No, queridos hermanos, hay una historia en el Antiguo Testamento, termino con eso, el rey David, ¿sí? El rey David un día está en su palacio y ustedes saben que él tenía un corazón para Dios, para la presencia de Dios. Él apreciaba mucho el arca del pacto que representaba, era la misma presencia de Dios, ¿sí?, entre el pueblo de Israel. Y él dice: he aquí, yo habito en esta casa con tantos lujos, y Dios está en una tienda, en el tabernáculo de Moisés todavía. Dice: le haré una casa. Buenas intenciones, ¿no? ¿Sí, verdad? Eso sería loable, porque él está diciendo: yo estoy en esta casa tan lujosa y Dios en una tienda. Eso no es posible. Y entonces le dice al profeta Natán, ¿verdad?, que cuenta ese deseo de su corazón: Natán, quiero construirle una casa a Dios. Y Natán le dice: pues haz lo que tu corazón te diga. Entonces Dios habla con Natán y le dice: dile a David que él no me va a construir una casa, que yo le voy a construir una casa a él. ¡Qué Dios tan maravilloso! No, él no me va a construir nada, yo voy a construir su casa. Y Dios está pensando, hermanos, en las generaciones de David, ¿no? Entonces viene Natán con David y le dice: no, David, ni te muevas, Dios no quiere que le construyas una casa, Él te la va a construir. En Crónicas, hermanos, para terminar, dice capítulo 29, verso 3, para que vean cómo la generosidad de Dios nos hace generosos. Yo pudiera aquí, hermanos, darles una lección, que el diezmo, y que las ofrendas, y que esto, y que lo otro. Te voy a decir: no te traigo, ¿no? La verdad, hermano, no es necesario. Cuando tú entiendes la bondad de Dios, sí, pudiera decir: hermano, sirva al Señor, vaya, evangelice, vaya, predique. Pero cuando vean la bondad de Dios, hermanos, lo único que van a hacer de ti es predicar, es invitar, es traer: oigan, vengan, eso que he escuchado, vengan a escuchar del Señor, vengan a recibir lo que yo he recibido. Por cierto, si quieres agradecer realmente a Dios, ¿sí? David en el Salmo 116 dice: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? A veces tenemos esa actitud, ¿verdad? ¿Con qué le pago al Señor? Esta idea de que a Dios hay que pagarle. ¿Saben cómo se le paga a Dios? El siguiente verso dice: tomaré la copa de la salvación. ¿Cómo le pagas al Señor? Recibiendo más, tomando más de Él. Es la manera de dar gracias a Dios, recibir más y más y más. Y luego eso, queridos hermanos, en tu corazón va a desbordar en bendición con otros. Vean, en 1 Crónicas 29:3. David no va a construir la casa para Dios, la va a construir su hijo, ¿sí? Pero David ha preparado generosamente, hermanos, del tesoro de la nación, ¿sí?, del tesoro que Israel tenía como nación, que era, hermanos, algo extraordinario, impuestos y todo aquello que se cobraba, ¿verdad? De ahí David separó dinero, dijo: y tantos ciclos de plata, y tanto esto, y tanto de oro, y todo preparó. Pero vean, un corazón agradecido. En verso 29, en verso 3 de capítulo 29 dice: además de esto, de todo lo que ya voy a poner de la nación, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular. ¿Verdad?
¿Sí? Usted dirá, bueno, Lázaro Cárdenas repartió las tierras, sí, pues las tendrán de él, ¿verdad? Bien hecho, está bien, pues no era de él, ¿verdad? Pero aquí David dice, por cuando tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata. Y además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. ¿Dónde nació todo? No, David, tú no me vas a construir casa, yo te voy a construir mi casa. Entienden el corazón de Dios para nosotros, el deseo de Dios, hermanos. O sea, pastor, pero eso fue cuando Jesús estaba acá. Apocalipsis, en una imagen de Jesús, hermanos, que Juan ve, dice que está el Hijo de Dios ceñido con una toalla de oro. La traducción que nosotros sabemos dice que es un cinto, pero es la misma figura, la misma imagen de una toalla de oro con la que el Señor se ciñó, ¿verdad?, para lavar los pies de sus discípulos. Ya les he explicado lo que significa eso, en su momento lo volveremos a hacer. Verso 12 dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Es el mismo David. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Todo nace en Él, hermanos, nuestras ofrendas, todo lo que damos, nuestro servicio, todo nace en el Señor. Todo nace en Él dándonos y nosotros recibiendo, hermanos. Esa es la verdadera transformación en la vida del nombre de Dios. Inclinen su rostro, cierren sus ojos, por favor, un momento. Padre, gracias. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Y gracias, Jesús, porque pudiste haber regresado al cielo sin un rasguño. Pero nos amaste, Dios, a tu iglesia, a tus hijos. Y regresaste, Jesús, a Jerusalén para entregar tu vida por nosotros. Sigan orando. Si alguien ha entendido este mensaje y ahora comprende que necesita a Jesús como su Señor y su Salvador y quiere recibir de Él, quiere recibir esta salvación tan grande, quiere recibir todo este amor, todo esto que Él quiere darle, el perdón de sus pecados, haga conmigo esta oración. Dígale: Dios, gracias por enviar a tu Hijo. Creo que Él murió por mí y que tú lo levantaste al tercer día. Creo que Él pagó por todos mis pecados. Y ahora recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida, Señor Jesús. Y recibo de ti esta salvación tan grande. Ven a mi corazón y haz de mí el hombre o la mujer que tú quieres que yo sea. Sigan orando, hermanos. ¿Alguien ha hecho esta oración conmigo? ¿Alguien ha recibido a Jesús en su corazón? Levante su mano, quiero orar por usted. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Quiero bajar su mano. Padre, gracias te damos, Dios, por estos nuevos hijos tuyos, Padre, que han recibido a Jesús como su Señor y su Salvador. Bendíceles, Dios, desde ahora y para siempre, que ellos puedan el resto de su vida seguir recibiendo de ti tu bondad, tu amor, tu misericordia, tu favor, tu protección, tus cuidados, Señor, y juntamente con nosotros, Padre, la sanidad, la prosperidad que tú quieres darnos, Dios, a tu pueblo, para tu honra y tu gloria, en el poderoso nombre de Jesús.
hermanos, vamos a seguir ya.